Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito y una vez más el Habituallamiento en este 2022. Saludad de nuevo a mis compañeros Raúl Cedrán, Che Marguedas, Javier Sola, David Barranco. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas. Buenas tardes. Al final del episodio quedaros que os daremos ya próximamente una noticia y luego tendréis un episodio específico de ello, pero hoy en concreto vamos a hablar de modelo de periodización, vamos a hablar un poco de cuáles son las distintas alternativas que tenemos a la hora de periodizar, volúmenes, intensidades. No sé si queréis comentar algún... Bueno, podemos hacerlo si queréis de la siguiente manera. Definir primero cuáles son los principales modelos históricamente definidos en cuanto a la periodización del entrenamiento y luego de eso a cómo se está llevando hoy en día con la analítica de datos, cómo se trabaja hoy en día con cicloturistas, con máster, con sub-23, con élites, con todas las categorías para que hagamos algún ejemplo. No sé si hay alguien que quiera empezar en el episodio, contadnos. Los más académicos que empiecen, que son los el que doc. El los doc es la estrella en este momento. Los dos profes que empiecen. El doc y Javi. Yo voy a empezar por la que más me gusta, que es la tradicional. Ah, vale. Si queréis. Define un poco, David, qué es la periodización tradicional. Pues la periodización bueno, deberíamos definir lo que es la periodización, porque mucha gente que nos escucha no sabe lo que es, ¿sabes? Totalmente razón. A ver, concepto de periodización. ¿Qué podríamos entender por periodización? Por periodización, yo creo, es un poco cómo vas a organizar la distribución de las cargas a lo largo de la temporada en base a los objetivos que tú te plantes. Y lo que se ha visto es que hay diferentes modelos los cuales pueden funcionar para conseguir ese mismo objetivo. ¿De qué va a depender ese modelo? Pues va a depender, y esto es un poco personal, muchas veces de las modas, y corregirme si no, porque depende un poco de cómo, de quién esté un poco más en boga o los modelos, qué tal, yo qué sé. Yo recuerdo el episodio de Arteche, ¿no? Que decía... Hay cierto postureo, efectivamente. Que se hablaba mucho de que Sky, que se hacía periodización inversa, y claro, cuando se lo explicó Arteche, que era más de tradicional, le dijeron, bueno, a lo mejor no es todo tanto como parece, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la decisión que se toma entre el entrenador y el corredor, pues para conseguir un poco qué es lo que... conseguir los objetivos que se plantee el deportista. Yo sí que creo que todos pueden llegar a funcionar, pero dependerá un poco de la disponibilidad del deportista, del tipo de prueba, de la experiencia previa, de la categoría. O sea, yo creo que tiene muchos condicionantes y en base a eso, pues tendrás que trabajar de una forma o de otra. También la longitud de la temporada, el número de objetivos que haya a lo largo de la misma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es elegir qué modelo y desarrollar la temporada de alguna forma. No sé si estáis de acuerdo conmigo o tenéis otra perspectiva. Totalmente de acuerdo con con la lo definición, que has dicho. ¿no? Cómo organizar las cargas a lo largo de la temporada, ¿no? Para, por así decirlo, prever cuándo el deportista va a estar en su mejor momento para rendir, vaya, básicamente. Eso. Yo si queréis lo que puedo empezar es, como habéis dicho un poco, Raúl, ¿así estás de acuerdo con la periodización? ¿Te parece bien la definición que hemos hecho? Sí. Yo lo que pasa es que hace un par de años yo cambié todo mi sistema, pero sí, me parece perfecto eso. ¿Pero te cierras solo un sistema, por ejemplo? No me cierra un sistema. Es que, de hecho, yo quité todos los sistemas que tenía y al final, pensando en el proceso de desentrenamiento, voy organizando pues bloques donde trabajo una capacidad o dos, como mucho, pensando, y alguna serie de mantenimiento. Lo llaman el modelo de... Bueno, no ya ser una TR. Eso es por bloques realmente. Sí, podremos decirlo que sí. Por bloques. Vale. Ahora explicamos un poquito eso. Ahora explicamos un poquito. Un poco que bien, o sea, tradicionalmente se dice que está el sistema tradicional, el por bloques, ATR, el inversa, la inversa. Son como distintas propuestas que van cambiando un poco los contenidos a lo largo del año y por así decirlo, el conjugando un poco para los que nos están viendo y escuchando,
podremos definir como grandes grupos esas 4 que hemos dicho, o sea, tradicional, ATR, bloques y sobre todo la inversa. Eso, como, entre comillas, esquematizando un poco. La diferencia entre ellos es dónde se colocan los contenidos, por así decirlo un poco. Efectivamente. Y claro, aquí, pues normalmente el ciclismo, yo creo que en lo que más se ha trabajado es un modelo de planificación tradicional. Tradicional. El modelo de planificación tradicional, pues por lo que más se caracteriza, podríamos decir, es por un aumento progresivo del volumen, y una vez que se ha producido ese aumento progresivo del volumen, se empieza a introducir la intensidad, ¿vale? Sería un poco lo que sería más el modelo tradicional, es decir, ir conjugando volumen e intensidad, pero siempre priorizando en una primera fase el volumen, ¿vale? Desde mi punto de vista tiene mucho sentido, pues porque al final, para tú poder hacer altos volúmenes, tienes que hacerlo fuera de la fase competitiva. ¿Por qué? Porque ya la competición va a requerir un volumen y para rendir bien en competición, pues hay que llegar un poco lo mejor posible. Entonces, esa alta carga de volumen, pues la deberías hacer un poco más a principio de temporada, que es cuando menos carreras hay. Te voy a interrumpir. Y al pelo, por ejemplo, este año, si habéis visto el calendario Elite y Sub-23 en España, todas las Copas de España están casi seguidas, una tras otra, básicamente. Es decir, lo que no hayas trabajado a nivel de volumen durante el invierno, luego casi que va a ser imposible, casi que va a ser imposible. Se debuta en febrero, en Guadalentín, en la carrera esa. Y ya no paran hasta julio, casi. Pero efectivamente. Es que se debuta con una carrera, con un fin de semana de 160 y 180. Una crono. Y una crono. O sea, 3 días, una crono muy intensa, y 2 días de alto volumen. Que esas carreras tan largas, raro que se las encuentre. Entonces, van a ser carreras duras. O sea, yo cuando vi eso y vi un poco la gente que podía llegar a ir, de la gente que llevo y tal, dije, hostia, o empezamos a aligerar aquí a meter volúmenes, o si complicado. No, lo vamos a pasar mal, porque además va a llegar gente que quiere empezar rápido Copa de España, que va a utilizar esa carrera como preparación, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser un principio de temporada para los que vayan a disputar Copa intenso, que han tenido que hacer un trabajo de volumen importante. ¿Quién son los que más pueden notar ese cambio, en mi opinión? Pues especialmente los que dan el salto de la categoría junior a sub-23. Los jovencitos, totalmente, los más jovencitos. Efectivamente. Los sub-23 que ya vienen, los de tercer año, cuarto, pues notarán ese cambio, porque ya traen mucho trabajo hecho, dependiendo del modelo con el que trabajen. Pero bueno, al final han corrido ya más carreras de Copa de España, están acostumbrados a hacer más volúmenes, pero especialmente para los chicos de primer año, pues igual, yo cuando he visto el calendario, cómo empezaba, pues también a los de primero he subido mucho he subido los volúmenes, no mucho, pero sí más de lo que suelo subir, o he utilizado volúmenes un poco más altos, pues porque me daba miedo que les convoquen para las Copas de España primeras o para carreras así largas y que revienten ahí, ¿no? Y se desmotiven. Claro, y que eso es otra historia, que hablaríamos de eso dentro de los modelos, pero es si tenemos posibilidad en muchas ocasiones, dependiendo de la estructura, de sub-23, poder planificar bien o idealmente bien, que esa es otra de las cuestiones que pasan en el sub-23, contarnos un poco. Yo os cuento, mira, un sub-23 que tengo, claro, que el tío, pues, muy preocupado por su resistencia a la fatiga, a ver cómo voy a hacer el P10 o P12, después de, pesa poco, después de 40 kilojulios o 3.000 kilojulios. Entonces, pues para quitarle un poco, quitarle ansiedad de eso, hace poco hemos hecho un entrenamiento, un P10, después de 45 kilojulios que para él eran más de 3.000. Lo sacó perfecto, incluso apretando al final. Y entonces ahí te planteas, ¿sigo metiendo volumen? ¿Sigo metiendo resistencia a la fatiga? ¿O empiezo ya a meter intensidad? A construir, al building. Aquí es donde se te desestructura un poco todo el tema de la planificación. Antiguamente se hacía, bueno, pues hacemos 4, 5, 6 semanas o 5 meses y después empezamos a construir. A mí me enseñó Javi hace tiempo, oye, tú tienes que ir trabajando lo que vayas necesitando, porque, bueno, no sé si me lo enseñaste tú, Javi, o sí, ¿estás de acuerdo o no? Yo lo que explico siempre es que antiguamente, cuando no teníamos nada para controlar cómo evoluciona el deportista, o es difícil de controlarlo, ¿no? Pues tienes que tener un plan, un guión, ¿no? De, venga, tantas semanas trabajo el umbral, tantas semanas trabajo el consumo. Ahora lo podemos monitorizar, ¿no? Y ver si el deportista responde o no. Entonces, creo que hay que tener un plan por detrás, una guía, pero la duración de los bloques, por así decirlo, va a cambiar mucho en función a cómo se analice
el rendimiento, ¿no? El deportista. O imaginaros que lo que decíamos, hacemos nuestra planificación con los contenidos que vamos a trabajar, como se hacía antiguamente de manera académica, y empiezan las primeras competiciones y vemos que al deportista pues le falta capacidad para entrar en los cortes, salidas de rotondas. ¿Qué haces? ¿Sigues con el plan o te ciñes en trabajar lo que No, está fallando? Al hay final que dar mapa de necesidades. es, Por ejemplo, Javi era muy típico. ahora tiene más flexibilidad, si cabe, la planificación, ¿no? Porque podemos ver en cada momento, ¿no?, qué es lo que está fallando, ¿no? Entre los datos que vemos y lo que nos cuenta el corredor, ¿no? Antes, que yo me acuerdo cuando entrenaba hace muchos años, que te hacías tu guía y la seguías A casi de la rajatabla. letra. casi a rajatabla, ¿no? Por Sí, así sí. decirlo. Era un Me acto acuerdo de fe. siempre, esto lo he hablado contigo mucho, Javi, de cuando dan esos primeros calambres en pretemporada, ¿no? Mm, Que al final hay un poco ahí de parte como neuromuscular, podríamos decir, ¿no? De que hubiese calambres o algo así. Mm. Y hostia, eso era un contenido que todo lo que eran sprints y tal ya se hacía cuando llevabas un Un largo periodo tiempo, claro, Claro, claro. claro. Y ahora en la trabajo de base, base importante, pero es que ahora te das cuenta que, pues entre otras cosas, con análisis de datos, por ejemplo, pues te das cuenta que van a la primera carrera y a lo mejor pegan 800 sprints. Sí, sí. claro, Y luego lo conecto un poco con lo que hablaba antes. Decía, ahora en un sub-23, por ejemplo, muchas veces te avisan 3 días antes, 4, lo que va a competir. No a lo mejor como el caso, por totalmente. ejemplo, de algún cicloturista, que eso Chema lo sabe bien, que dice, mira, mi objetivo es este año la Quebrantahueso y Que de la hecho han Gran salido hoy las Fondo Costa inscripciones. del Sol. Pues claro, tú tienes ya los dos objetivos y te preparas a muerte y lo planificas a muerte para eso. Con los Pero, sub-23 no. pero los sub-23 muchas veces no saben lo que van a hacer. Yo creo que hay, por y ni ejemplo, los pros tampoco, ¿eh? Yo ahora mismo me acaban de anular una vuelta que había por Arabia, que estábamos preparando, y nada, el dicen, Saudi no, Tour. el Saudi Tour, el equipo no va, y ahora, bueno, ya la siguiente es la prueba de abertura. Dices, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Pues si tú te ciñes al plan, ahora teníamos que estar trabajando V2 Max, capacidad de FRC, trascoche y demás, Tienes y que tienes, reestructurar todo, y claro. tienes otras 3 semanas y dices, ¿y ahora qué hago? Alargo un poco más, empiezo a trabajar esto, pues oye, con los datos, que cuando saquemos el libro ya la gente lo entenderá, ¿no? Podemos un poco ver que Le voy a hacer pregunta a Chema. Chema, tú que entrenas las dos cosas, gente que compite en élite sub-23 ¿Cuál es tu experiencia? y máster y gente que hace cicloturista. Es más fácil hacer la planificación anual del cicloturista, ¿no? Realmente, ¿no? No. No, tampoco. no. Joder, ya me has jodido, tío. A ver, definamos hacer la planificación respecto a que la cumplan, que a lo mejor por ahí puede ser que donde peguen los tiros, ¿no? Bueno, Chema, pero cuéntanos un que poco. a lo mejor son gente que tiene que trabajar, que Y- tiene No, pero me refiero que a la hora de organizar las cargas lo tienen más previsto, es me más refiero, ¿no? fácil un ciclo. Eso es. Es Yo más entreno, fácil por un ejemplo, cicloturista. a Yo he algunos. llegado a llevar un sub-23 que lo iban a probar en una carrera en Italia para probarlo y pasar a Claro, las profesionales y llegó abrasado. Eso es muy Precisamente por lo que típico. dices tú. Porque en el equipo era, digamos, el capo y lo querían llevar a vueltas antes con el equipo que estaba corriendo y al final lo quemaron. Revienta. Pero eso es muy típico, Chema. El que está andando bien en Elite Sub-23 lo empiezan a alinear en Se lo competiciones llevan a todo. hasta que salta por los aires y dice, venga, Hasta que revienta. Eso es. ahora descansa Y un rato. la putada es que se lo llevaron a un equipo pro, se lo llevaron una vuelta para probarlo en Italia y me parece que ni acabó. Esto hace ya unos años. Clásico. Mm. Entonces es un palo para el chaval. Pero lo que hablabais de los Elite Sub-23, pues hombre, es más complicado, pues también depende de quién. Por ejemplo, yo un chico ahora, que es un Elite Sub-23, que es campeón de Cataluña de rally el año pasado, de Sub-23, y ahora, ya ves tú, sus carreras la máxima, ni 2 horas, y ahora se pasa a probar en carretera este año. Entonces hemos tenido que meter un volumen por un tubo. Claro. Entonces, claro, y suerte que más o menos está manteniendo los valores de FRC, que lo tenían muy alto. Sin embargo, todo lo contrario, un chico sub-23, que prácticamente al verle los análisis de datos dije, tú pocas carreras has acabado. Y me dijo que sí, que muy pocas. Pero claro, es que no tenía prácticamente semanas de volumen y tenía un FRC de 12 Joder. o de 13. Y ahora estamos terminando la base y está ya en 22, simplemente trabajando 4 cosas. Pues eso te quiere decir que... Eso, mira, ahora que hablas de eso, Chema, a mí me gusta, por ejemplo, trabajar también con la planificación o la periodización con objetivos de entrenamiento. Digo, a ver, oye,
vamos a poner un objetivo fisiológico, un objetivo técnico y un objetivo táctico, o alguna marca o algún PR. Y decir, oye, mira, necesitamos tener el primer umbral de potencia En tanto. en 3,5 o en 4 vatios kilo o en 5 vatios kilo si eres pro. Necesitamos tener un FRC De de tanto. tanto y un FTP de tantos vatios kilo. Pues oye, vamos a trabajar esto con esta planificación y hay que intentar alinear, poner las piezas, decir, ¿qué trabajo primero esto? ¿Esto o esto? Hay que ir Claro. metiendo volumen, hay que... entonces así es un poco como lo hago Tienes yo. las piezas del puzzle y tienes que buscar la estrategia para encajarlas dentro del contexto del deportista, que es la historia. Eso, viendo las demandas de la competición, las fortalezas y las debilidades del deportista, pues trabajar esas cosas y al final eso, ningún modelo de periodización te Eso no te lo dice. te lo dice, creo, no sé, corregidme. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final también la gran Y cantidad además es que de... lo bueno es que ha subido hasta 22 casi de FRC y el FTP prácticamente lo ha mantenido. No mantenido. Yo creo que al final la teoría esa que conocemos ya de todos los modelos y que se mantiene un poco de base para saber qué hacer, ¿no? Sí, como idea Mejor general, dicho, y efectivamente. luego realmente, pues a día de hoy con la información que tenemos se va flexibilizando, ¿no? Porque al final tú dices, venga, voy a hacer el modelo para tradicional que decía David. Te centras en la primera parte de temporada, hacer el volumen, hacer buena base y vas subiendo poco a poco la intensidad, pero cuando empieces realmente a trabajar esa intensidad, el que trabajes el consumo, que trabajes la capacidad anaeróbica, que trabajes lo que quieras, pues va a variar un poco en función a lo que tú veas que va necesitando el deportista, ¿no? Y que o realmente hacen una cosa un poco mixta, ¿no? Hacen una primera parte más tradicional y luego la segunda parte de temporada la hacen más Por bloques. por bloques, Claro. o sea, van mezclando un poco. Si Realmente queréis, creo que ahora se flexibiliza todo un poco más, ¿no? ¿por qué no retomamos un poco las definiciones? Porque hemos dicho la tradicional, pues Sí. Vale, me toca Vamos otro. a pasar a la siguiente, dale. por ejemplo, David. La inversa, ¿no? Que Ah, sería vale, un poco vale. la distinta, ¿no? Esa va a ser la antagónica a la Venga, tradicional. Chema, tú la efectivamente. inversa que a ti te gusta la inversa. Esa es la que ha hecho toda la puñetera vida el cicloturista. Mm. Sí, sí, es verdad. A ver, fuego ¿verdad? desde principio de temporada y en el mes de abril estaría abrasados. Estar abrazado y intentar empezar a hacer tiradas largas para llegar a la QL, ¿no? Y estar... Y sí, venga, la vamos a empezar en y, el mes de abril, vamos a empezar a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a la QL. Vamos a hacer, venga, hoy Pues 4 eso. horas, hoy 5 horas, hoy 6 horas. Entonces, ¿inversa qué es? ¿O cómo se define? sería darle la vuelta a la planificación. Inversa, pues tradicional. a Empieza ver, por alta sería intensidad alta y intensidad y vas. intensidad y Y luego luego mete el poco a poco ir reduciendo Va intensidad reduciendo intensidad y y al aumentando final los es volúmenes. cuando se mete todo el volumen. Oye, yo tiene probé eso en cabida, su día, ¿eh? yo probé eso en su día hace 6-7 años con algunos triatletas de largas distancias que eran bastante experimentados. Digo, vamos a probar esto, a ver cómo funciona. A mí personalmente no me gustó realmente, ¿eh? Con deportistas de muchos años, el Y cambiarle el enfoque les cuesta bastante. Yo no, hace no me Bastante. gustó porque tampoco vi, o sea, no vi Grandes tampoco cambios. ¿Cuántos grandes años? cambios con respecto a lo que hacía. Igual Hace unos cuantos igual la años apliqué yo mal, ¿eh? En ese tipo de parización. ¿vale? conocí dos casos, uno de ellos compañero de contador que corrió con él en el Saxo, me parece, y él probó un año la planificación inversa para ir a la primera carrera que era por ahí abajo, por Sudáfrica o por no sé dónde era. No, sería Y- Australia, ¿no? El Down Under, en seguramente. Australia Down Under. y dice que muy mal. O sea, que cuando volvió aquí otra vez a España, que digamos hizo un descanso de transición, unos días, y volvió a empezar a entrenar como había entrenado siempre. Porque no asimilaba lo que es el entrenamiento después de haber descansado. Y entonces, que él no... Vamos, yo, algún triatleta, vosotros que habéis trabajado con triatletas, sí que se suele aplicar más que en lo que es en el ciclismo puro y parece ser que les funciona bastante bien, en algunos casos. Pero yo, desde luego, evidentemente para un cicloturista ni de coña. Yo, a ver, mira, depende. Hay casos, oye, te dice un chaval en octubre que, oye, casos que se pueden dar en cicloturistas o en amateur. Es decir, un chaval que empieza aquí en Extremadura. Vamos a correr el circuito provincial de XCO, ¿vale? Que empiezan las carreras en enero, ¿vale? Y después quiero centrarme en el verano en hacer cicloturistas. ¿Ahí qué haces? Pues hombre, ¿Vale? para empezar,
si es porque tiene un nivel ya bastante... Es como todos los máster que corren, por ejemplo, a la Marina, ¿sabes lo que te quiero decir? O gente de este nivel, y esos pueden correr lo que les dé la gana, porque tienen Pero un motor... ahí tiene cabida la planificación, a ver, entre comillas, la planificación inversa, porque un tío que ha acabado en noviembre de competir, descansa 15 días y en enero te dice que tiene la primera carrera de XCO, tú que empiezas ahí a meterle Es que eso tiradas yo... largas y no, VT1 eso, y todo eso. no, es ¿Sabes? que eso yo no lo considero ni temporada. ¿Sabes lo que te digo? Un poco, No lo considero ni temporada distinta. Porque un tío que termina en noviembre y empieza a correr en enero... pero eso yo tengo muchos casos, ¿eh? De Sí, decir, pero es que eso no es una planificación, no es un caso... No es el contexto tradicional de un cicloturista, efectivamente. Un no, cicloturista no de cicloturista, sino de planificar una temporada. y Al de gente final, que compite tampoco. Porque yo, por tú- ejemplo, tengo máster que terminan en septiembre o en octubre y van a correr la Marina. Evidentemente, pues tienes un poco más de margen. Es que de noviembre a competir otra vez en enero, claro que se puede dar el caso. Pero es que juegas con una ventaja, que son gente que más o menos tienen un buen nivel y claro, terminan. y un acondicionamiento aeróbico, un acondicionamiento general muy bueno. No Efectivamente. necesitas hacer Claro, un es mes que, de esto, ¿no? Pues claro que sí. ahí tiene cabida una planificación inversa, entre comillas. Eso, por eso, entre comillas, porque tampoco viene de cero ni y es un Claro, tío. claro, eso es. Yo, Es por que- ejemplo, a mí me encaja muy bien este tipo de planificación, no sé si tenéis algún caso, con gente que hace ciclocross. Sí. Bien, Que sí. las carreras son cortas, que son súper explosivas, que es mucha intensidad. Pues ahora con el ciclocross ya hemos hecho la parte de intensidad, un descansito y empezamos casi con una tradicional. Ahora, Eso lo pues, estoy haciendo yo ahora con un chico portugués junior que ha andado muy bien y claro, acabó temporada de carretera, empezamos con el ciclocross, ha competido toda la Copa de Portugal, ha ganado algunas carreras, estuvo disputando el nacional, descansar un poco entre comillas y Claro. haces un bloque aeróbico de volumen ahora, antes que empiece la temporada de carretera. Pero Eso lo es. haces así porque no tienen más. Pero al final es no tienen más que remedio. el contexto y las necesidades que te mandan te llevan a en muchas ocasiones a seleccionar tipos distintos, las parcelas que más te interesan de la priorización para segmentarla en el entrenamiento. Al final, yo tengo una frase que a mí me gusta mucho aplicarla, que es que el análisis de datos guía el camino. Sí, Al es final que es la eso- analítica es quien te guía muchas veces el camino de decir, al oye, ¿qué final- decisión tomo? Mira, luego, por ejemplo, cicloturistas, que es el perfil que más he llevado y el que más puedo llevar ahora. Es que, por ejemplo, muchos objetivos en mayo, junio. A mí me gusta empezar en noviembre. Si fuese la planificación como tiene que ir, un cicloturista puede llegar abrasado si no lo llevas bien a esa época de la Totalmente. temporada. Son muchos meses. Pero es que hay parones cada 2 por 3. Entonces tienes que estar todo el día haciendo triquiñuelas. O sea, A mí, hablando de eso, Chema, me gusta mucho una diapositiva del máster de Murcia que ya habla de principios fundamentales, principio de reversibilidad, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, si hablamos de resistencia aeróbica, la fuerza, resistencia anaeróbica, todo entre comillas, ¿verdad? Capacidad glucolítica, entre comillas también, fuerza, resistencia, ¿vale? Entre comillas. Y la velocidad. Entonces, también podríamos hablar de los depósitos de glucógeno. A mí me gusta pensar cuánto tiempo, si tú no entrenas una de estas capacidades o una de estas historias, cuánto tiempo tardas en perderlo. Es decir, Eso es. si tú sí, no pero entrenas el eso tengo sprint, yo sobre ¿cuánto? sobre el estudio de Mújica y Padilla, por ejemplo. Eso. Padilla, todos esos trabajos. Eso yo tengo hecho artículos sobre Mújica y Padilla, sencillitos. Pues eso. Hay 2 fases, son dos papers. Uno, digamos. Son capítulos, sí. Sí, hay 2 capítulos. Eso hace tiempo yo que lo tengo muy en cuenta con este tipo de perfil. A mí me gusta tenerlo en cuenta y decir, oye, la velocidad máxima, los depósitos de fosfágenos y el metabolismo de los fosfágenos, si tú no trabajas, en 7 días empieza a perder mucho. Pues oye, tendrás que darle un toquecito cada 7 días, ¿no? La capacidad glucolítica, pues tienes un margen de 15-20 días. Entonces, mínimo cada 15-20 días tendrás que hacer algún entreno que active fuertemente la glucólisis, ¿no? La fuerza máxima. David, tú dejas de entrenar fuerza, totalmente cesación de trabajo de fuerza. ¿Cuánto tiempo tardas? Si puedo, también depende de la competición, pero si puedo, no me gusta que esté más de 10 días sin tener un estímulo. 10 días.
Vale, pues 10, entonces 12 días, ¿sabes? O sea, por lo menos cada 10, 2 15 semanas. días, sí. alárgalo hasta 15, pero como mucho 2 semanas sin 2 entrenar semanas ya fuerte. te estás pasando, Ya te efectivamente. estás pasando. Entonces, la resistencia lóbica, las enzimas oxidativas, la densidad capilar, las mitocondrias, el metabolismo de las grasas. ¿Cuánto tiempo tarda en perderse? Pues eso hablamos de más, 25 o 30 días. Mucha gente con el COVID o se pone mal o está encerrado y tiene miedo porque está una semana sin entrenar. Oye, Mira, salen de la semana. a partir de 10 días hay que empezar a preocuparse ya. Si va contigo. Hasta 10 días, pero 15 oye, días ya es muy jodido. Sí. Y Pues 20 eso. días es crítico ya. A mí me gusta pensar en Id estas anotando, cosas chicos. a la hora de poner los entrenamientos. Es decir, oye, ¿cuánto tiempo hace que no entrenamos esto? Eso es. ¿Es necesario para tu competición? ¿Es limitante? Pues oye, hay que trabajarlo. Y así, Sí, y entonces seguir un modelo de periodización que tenga en cuenta todas estas cosas, con los cambios de competiciones, con el pero cambio. yo estoy muy de acuerdo con eso y ya te digo yo que hace muchos años ya, que en Ciclismo a Fondo ya escribí el primer artículo sobre esos papers y es algo que siempre he tenido muy en cuenta, pero es que es imposible. O sea, es que llevo gente de mucho nivel que da gusto ver los entrenamientos, da gusto ver cómo sacan los entrenamientos, lo que es la salida de potencia, que es todo, te lo clavan, tío. Pero sin embargo, el grosso de ciclistas recreativos, cicloturistas, que además es entendible, el que no está con problemas que se va a separar, que está cogido y del trabajo, pues le han cambiado los turnos y no puede entrenar. El otro que llegan las navidades y cuando ya llevas 2 meses de base te dice que se tiene que ir de vacaciones sí o sí 10 días. Y que no tiene opción de coger absolutamente nada de nada. Y te lo dicen una semana antes. El otro le dices que porque... El otro día lo mandé. Un tío que se levanta por la mañana y a las 6 de la mañana se acuesta a las 11 de la noche, tío, y no ha podido entrenar. Y te pide perdón. Hostias, a mí dame de esos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero Gente son comprometida. son muy implicada y comprometida. Eso Pero es. los otros no es que no nos impliquen, es que no pueden. Porque tienen multitud de No, tienes que buscar al final, zancadillas cada 2 por tienes 3, que tío. facilitarle la labor a la gente que no tiene un contexto ideal, entre comillas. Hay que facilitarle la labor y adaptarlo, Entonces, claro. lo que eso es, pero ojo, nosotros somos profesionales. No como uno que me ha venido ahora hace poco, que os lo dije. Destapando la... Cuidado el arranque, cuidado, Chema. No, tío, es que me toca las narices. ¿Sabes lo que Buah. te quiero decir? Que Yo me te voy viene a contar otra. con los entrenamientos de Training Peaks, que precisamente, que luego hablaremos, tenía una plaza porque había uno que se había dado de baja por el COVID, que la ha pegado de narices, y precisamente era autónomo y en su empresa pues debía tener trabajando a varios y imaginaros cómo se le ha complicado y he dicho yo ahora bicicleta no puedo. Y me pasa la invitación de entrenador, le miro el Training Peaks, semanas con 6.000 TSS, con entrenamientos de 1.500 TSS. ¿Qué dices? Pero no una semana y otra y otra. O sea, No, que tenía mal puesto el Que FTP, estaba ¿no? todo mal configurado el ¿qué FTP y todo. narices? Que era un copia-pega, tío, así, tal cual, porque una cosa es que no tengas análisis de datos, una cosa es que trabajes con zonas clásicas y otra cosa es que ni te molestes en ver la semana anterior que tiene picos de potencia por un tubo, tío. Vale, pues Y bueno, termina la semana con oye, 200 y con 500 de TSB, menos 500 Claro. de TSB, tío. Pero bueno, semanas y eso semanas y semanas y Eso semanas. eliminar todo prácticamente, claro. hay gente que no utiliza Training Peaks, oye, no es. No, perdona, que era una empresa de entrenamientos, tío. Así, Una tal empresa de cual. entrenamientos. Bueno, O sea, por eso te quiere decir que no sé a qué has oído esta cuenta. Algo ha venido, no lo he dicho así. no, los cicloturistas que no pueden Los cumplir. cicloturistas que no pueden cumplir. O que no quieren. Pues eso, no, que no pueden. O sea, es que muchas veces no pueden. ¿Cómo lo Yo, por organizáis ejemplo, vosotros? Tú, Gabri, ¿cómo organizas los yo contenidos? busco identificar el contexto. Yo creo que la clave está en buscar el contexto, el tiempo disponible, los turnos, que es una cosa también muy interesante cuando tienen turno de mañana, turno de tarde. Adecuar al final todo para posibilitarle la clave del tiempo. Los máster, por ejemplo, y demás que también entreno bastante,
yo creo que la clave anda ahí. Al final, si intentamos poner un modelo teórico que no contextualice bien cada caso, yo creo que muchas veces erramos. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene mucha gente, que al final solo coge un plan determinado y no lo adecua a su contexto, o sobre todo no sabe cómo sacar petróleo de las piedras o cómo optimizar todo. Yo sigo pensando que la gran clave de todo, sobre todo en el ciclista no profesional, es la optimización de su tiempo. Optimizar su tiempo y tomar las mejores decisiones para poder mejorar en base a sus objetivos, ya sea una cicloturista, ya sea una Copa de España, en máster, en élite, en sub-23, aunque bueno, sí es cierto que los élite y sub-23 suelen tener normalmente más tiempo, pero yo creo que ahí anda la clave y donde hay que tomar las decisiones junto con la parte analítica de rendimiento. Si no, muchas veces, por experiencia, sobre todo en mis primeros años de entrenador, ahí cometíamos muchos errores, sobre todo por fijarte siempre en una guía teórica fija y no coger bien el contexto. Yo también quiero, bueno, no sé si ha venido el programa este al hilo del tweet de Billy Sperlich, que recomiendo a todo el mundo que lo lea, y habla un poco de esto que estamos hablando, ¿no? Hace un hilo ahí enorme de 11 tweets de cómo se distribuye la intensidad del entrenamiento o el tiempo en zona y oye, lo explica ahí fenomenal, ¿no? Lo que hablaba antes Javi de cómo se hace primero una tradicional y después una polarizada, porque hay entrenadores o gente que dice, no, el modelo polarizado de Seiler del 80% es el mejor de la intensidad en zona 1 y el 20% de alta intensidad y nada de zona media es lo mejor. No, el modelo piramidal, el modelo tradicional. Pues este chico, el que tenga oportunidad, lo ponemos ahí en el Facebook si queréis, Billy Sperlich se llama, hace un hilo que es espectacular y que define, yo creo que a la perfección, lo que estamos hablando con todos sus papers y explica un poco pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Cómo se cuantifica, cómo en una fase de la temporada se hace un modelo más tradicional y en otra fase más todo polarizado y que no llega a ser todo polarizado, que dependiendo del deportista, que dependiendo si es dependiendo del tipo de prueba, ¿qué más? Cosas. Bueno, nos quedarían ahora mismo también, saliendo un poquito también de este punto, los otros dos modelos. Hemos hablado ya de la priorización tradicional, hemos hablado también un poquito de la inversa. Nos quedaría la priorización por bloques y la priorización, déjate recontarnos un poquito, por ejemplo, la priorización por bloques, en qué consistiría, cómo sería la estructura. Gabri, tú estás ahí de maestro, pero también puedes hablar, venga, cuenta. Bueno, a ver, básicamente la priorización por bloques es una priorización que tradicionalmente, entre comillas, se utilizaba mucho en el mundo del entrenamiento de fuerza, pero que también es aplicable en el mundo de los deportes y el entrenamiento de resistencia cuando hay muy poco tiempo entre competiciones. Es decir, daros cuenta que se juegan con las fases que se obtienen en la tradicional, pero obviamente acortando esos periodos y buscando obviamente al final la reproducción para un calendario a lo mejor muy conjuntado de pruebas. Pues imaginaros, no es lo mismo preparar un preparatorio para una vuelta, un giro o un tour, que ahora, por ejemplo, una primera parte que vas a tener clásicas, por ejemplo, y luego, por ejemplo, una gran vuelta, o lo mismo, por ejemplo, lo que suele pasar en el calendario sub-23. Nos encontramos que al principio puede haber alguna pequeña vuelta en este caso, como ha pasado, y luego todas las Copas de España, y luego la parte o la segunda parte de la temporada nos encontramos gran cantidad de vueltas. Entonces, en función de eso, de lo que dice buscamos Gabri, hacerlo. Tradicionalmente se propone que si tú tienes un par de picos de forma al año o un par de objetivos al año, utilizas la tradicional o la inversa, ¿no? Que intenta llegar a un momento muy fuerte. Y si tienes como muchos objetivos durante el año y no puedes estar, o sea, en un pico de forma todo el año, sino que estás menos pico, pero más constante, por así decirlo, utilizas la de por bloque, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente. O sea, va al final en función de, entre comillas, el número de picos y al final ese tiempo entre competiciones. Entonces, en función de esas variables, pues selecciona utilizar un modelo u otro o lo que hemos comentado también anteriormente, que no tenemos por qué estar todo un año con un mismo modelo en función al final de los objetivos, puede ir variando los modelos. Simplemente que obviamente cuanto mayor cantidad de competiciones o mayor cantidad de objetivos tengáis, pues obviamente esas fases van a ser menores en cuanto a duración, obviamente. Y sobre todo también hay gente, oye, no sé si os pasa a alguno, que quiere competir, dice, no, yo quiero cosas graciosas, ¿no? Voy a hacer XCO, ¿no? Rallies, pero también un poco para darle intensidad, para preparar ultramaratones al mes que viene. Y te llevas las manos a la cabeza y dices, ¿cómo hago esto? Vamos a pensar un poco, vamos a pensar. O quiero hacer carreras
de Copa España Máster y después quiero preparar el mes siguiente la quebrantahuesos. Y dices, vamos a ver cómo hago esto, ¿no? El artículo que he escrito para este newsletter, Sí. que salió ayer en la web, precisamente comentó el caso de Raúl. Un cicloturista que sale con la grupeta que tiene, debe tener allí unos máster en la zona norte, pero de gente que está disputando y sale el fin de semana con ellos. Es la única grupeta que tiene. Y te puedes imaginar, me viene este año y dices, tú quieres hacer marchas cicloturistas con un 20 y tantos de capacidad de FRC y claro, un FTP por los suelos. El tío entrenaba pues 2 horas y media, 3 horas A chispazos, ¿no? a toda leche. A Entre semana hostias. no podía meter volumen y claro, es lo que comentas. O sea, un cicloturista que se piensa que yendo así los fines de semana, pues que va a coger un punto buenísimo, ¿sabes? Porque si les aguanto a estos tíos, y luego voy a ir a una cicloturista y voy a triunfar. Y sin embargo, de eso nada. Igual aguantas 3 horas en la... Fíjate que soy un puerto de 45 minutos a ritmo, ¿no? Sí. Entonces, y hasta cambiarle el chip me ha costado, ¿eh? El poder del volumen es muy grande. De hecho, había un comentario que nos puso también nuestro querido amigo Gabriel de la Matía, que lo saludamos de aquí. Creo que además te comentó a ti, Raúl. ¿Te acuerdas Sí. cuando...? Además me gustó mucho el comentario, me dijo, en el entrenamiento de los primeros años la intensidad es como el matrimonio, pero luego hace falta horas porque si no tenemos ciertos problemas. Sí, Y la sí, verdad que es eso una es muy cosa bueno. que fue, vamos, me llamó mucho la atención y al final, obviamente, el papel del volumen no lo podemos sustituir. Habéis escuchado ya, por ejemplo, Alejandro Lucía, Arteche y obviamente, a ver, podemos optimizar cosas, pero al final, si no hay volumen, no hay volumen. Es así de Sí, pero sencillo. vamos a ver, yo con Raúl hemos tenido nuestros más y nuestros menos, digamos, Sí, sí. ¡Guerra! ¡Guerra! sobre el El tema tema de de la la base. intensidad en la base. Lo Sí, que pasa es que yo tengo más a mi favor a gente como Lucía y como Arteche, ¿sabes lo que te quiero decir? Que esto ya me da a mí ahí, ¿no? Pero lleva razón él que hay casos de gente de mucho nivel, que son de los Totalmente, que hemos hablado claro. antes, que van a asimilar sin ningún problema ese tipo de intensidad y con eso no Totalmente. te vas a cargar nada porque ya tienen mitocondrias para aburrir, por decirlo de alguna Obviamente, la clave creo que siempre lo que decimos, una individuación real en Y, base por al ejemplo, contexto. yo llevo otro caso, un cicloturista, que no es de nivel, no, o sea, de muy bajo nivel, con muy poco consumo máximo de oxígeno, y evidentemente a este hombre tengo que dar un poquito de alegría, Obviamente. desde el principio ya. O sea, sí, 4 o 5 semanas, digamos, para hacer un poquito de volumen, y luego meterle sus trabajos de Y luego, sprint. Chema, tanto los élites sub-23 como profesionales, las demandas neuromusculares hay que trabajarlas hay que desde trabajar, casi no primera puedes hora pegar porque 5 meses. luego lo que hablaba antes David, llega la primera carrera y calambres y tú dices, bueno, estos calambres, y es lo que se decía tradicionalmente, no, es que te falta ritmo, no es que te falte ritmo, es que no No, estás yo arrancadas, acostumbrado ojo, yo arrancadas meto siempre, ¿eh? a meter, no estás acostumbrado a meterte 100 sprints en 2 horas, eso es lo que te está a ti Sí, matando realmente, ¿eh? De totalmente. meterle ese cambio brusco a la musculatura, a parar otra vez, cuando lleva un rato te dice, oye, déjame ya en paz que esto no es lo mío. Que no quiero saber nada Claro, de si eso sprintar. se trabaja previamente en Sí, el pero eso, periodo de ojo, base, pues te eso es ayuda. pero eso es un objetivo distinto. Claro, es distinto. Totalmente. Es un objetivo distinto. Antiguamente, cuando no se trabajaba eso, porque yo no recuerdo haber entrenado haciendo sprints ni nada de eso. ¿Qué No, pasaba? antiguamente no era una cosa que se hiciera, Conforme ¿no? pasan las competiciones, cuando dices, no, ya voy cogiendo ritmo. Claro, el ritmo lo voy cogiendo porque Ya ha ido acumulando entreno, te claro. has comido ya 6-7 carreras con 1000 látigos. Ese era un poco el también famoso ritmo de competición. O yo creo, ¿no? Que en parte ese ritmo de competición viene dado por eso, ¿no? Sí, pero En ojo que parte. ya el ritmo de competición, bueno, habéis visto ahora los datos de Sí, se empieza a fuego ya de primera hora. Pogacar en Strava, que está ahí por la zona de Denia, por ahí reventando los cons. O sea, que es sí, y los cons no los está reventando a gente de poco nivel. O sea, que es que están ahí todos los profesionales porque, pues no sé, ha reventado Rates y ha reventado Valdevo esta semana. Hasta que vaya yo al training camp. O sea, Yo me voy en Camp de Gret en marzo. pero que está subiendo en enero ya por encima de 1500 de BAM, ¿sabes? Entonces, no sé, bueno, que ya, si va a la Vuelta a Valencia, pues ojo, va a ir rápido, ¿eh? Pero Entonces, si es que, claro, es que a esa gente le puedes meter todo lo que le dé la gana, tío. Eso tragan todo. claro, pero a lo que me refiero es que Eso es poca base ya, ¿eh? Eso Eso, ya la acaba la base fisiología hace ahí. tiempo, ¿eh? no, pero es que al final va un poco en contra de todo lo que hay, porque es un tío con 22 años, que posiblemente no tenga mucha base, entre comillas, que sí, que esto es uno de 1 millón,
pero que ya o está haciendo un modelo que podríamos decir de Raro, porque si va por el tour, dices, ¿Perdón? hostia, qué raro, un modelo de planificación raro. Porque Tiene si una va por, planificación que le funciona él solo, entiendo. si va por el que tour, ¿qué coño hace haciendo esto ahora, no? ¿Has visto, Raúl, un webinar de San Millán en el que habla sobre cuál es el tema el tema general? Bueno, en el que hace la comparativa de un ciclista profesional. El de marcador en la plataforma de Chicharro, ¿puede ser? Sí. El que trabajando en zona 2, que eso sería la antítesis de lo que sería un método periodizado, que es la zona donde no tiene que trabajar un tío de nivel, Sí. porque se le conoce la zona del entrenamiento. La zona 2, entendamos el modelo trifásico, ojo, Sí. Tenemos zona 1, zona 2 la que está entre umbrales y para lo que nos esté escuchando, efectivamente. La zona del medio. Y la mejora es espectacular con el mismo consumo máximo de oxígeno, pero sin embargo, a nivel de aclaración de lactato es brutal la diferencia. Habiendo cambiado ese método de trabajo ese ciclista, de estar en una zona delantera a estar disputando y estando de los mejores. Y eso puso él. A ver, el tema ese es un poco... se sale también de la periodización. Debatible. Yo ahora estoy colaborando con un grupo de investigación italiano en un tema de resistencia a la fatiga y también están intentando estudiar cuánto tiene que ver el tiempo entre umbrales con la resistencia a la fatiga. Y están obsesionados con que eso es la clave. Oye, vamos a verlo, van a verlo, ¿no? Vamos a ver. No, lo comentaba por eso. Ahí lo sabes, también. Se sale un poco de lo normal, de la planificación normal. La zona 2 o la zona entre umbrales del modelo trifásico, es que no sabes bien. Yo con Javi lo hablo 1000 veces. Que yo creo que es la clave eso para tíos resistentes. Y yo lo he aprendido también de Javi, o sea que empezamos a meter tempo ya la semana 5, ¿sabes? Yo gente de nivel también, gente ya que está que tiene una muy buena capacidad aeróbica ya, también. Le empiezas a meter... Y entonces, funciona. Tempo y las progresiones respectivas hacia... Es que ya los cicloturistas, si llevan bien el desacople cardíaco, empieza a trabajar tempo Totalmente. ya, pero a saco a partir de la 7ª, 8ª semana. Sí. Sí, que al final... Antes. La clave es lo de siempre, ¿no? Analizar todo y ver lo que le va mejor a cada uno, ¿no? Totalmente. Clave del asunto siempre. Individualización real. Menudo gazpacho que estamos haciendo de programa, ¿eh? ¿De quién era aquí? ¿De quién era la frase esta de que el entrenamiento tiene que estar en continuo movimiento? Eso no era de... Always be pushing dice el doctor Kugan. Siempre empuja, siempre empujando. Nos quedaría y ya algún otro modelo, el modelo de ATR. A ver si me puede ayudar un poquito, que este lo tengo yo ya más obsoleto en mi mente de mis tiempos de universidad. No un modelo que haya utilizado mucho normalmente en deporte de resistencia. Contadme vosotros. Raúl, que ha hecho el máster de Murcia, ese se lo tienes que tener. O sea, ahora mismo te está escuchando Payares ahora mismo. Venga, el cuéntalo. modelo ATR, pues acumulación, transformación y realización. Efectivamente. Al final es pues otra cosa como por bloques, ¿no? Es parecido. Separas ahí 3 semanas y metes ahí unas semanas de acumulación, de volumen, transformación, pues lo llaman sí, sobre todo está muy enfocado para deporte de fuerza también en concreto. Creo recordar a nivel histórico, que me corrija David a lo mejor si me equivoco un poco, pero normalmente tradicionalmente para natación creo que también se utilizaba en su momento, no un modelo que esté súper estandarizado. Al final la clave es lo que hablábamos del de training. Tú en el mesociclo, en el bloque de acumulación, estás trabajando cosas que se pierden a lo largo, ¿vale? O sea, eso es. En el periodo de transformación, en la T, ¿vale? Pues lo que tarda semanas en perderse, y en la fase de realización estás trabajando cosas que tardan muy poco tiempo en perderse. Días. Es decir, semanas, días, un poquito. La acumulación sería el volumen, la transformación
ponle la capacidad glucolítica, ¿vale? Me lo estoy inventando, ¿eh? Y en la fase de realización, pues, por ejemplo, la capacidad de sprint o la velocidad o la fuerza máxima, aunque ahí habría un poco que ver. Tienes que ver qué capacidad se pierde, cuánto tiempo tarda en perderse. En la acumulación trabajas la que más tiempo residual tiene, en la transformación la que tiene un tiempo moderado y la realización la que menos tiempo tarda, ¿no? Y después ahí tienes que pensar tú, cada deportista, cómo se hace. ¿Me he explicado bien? Sí, perfecto. Pues eso. Vale, y la conclusión general de todo esto, chicos, es, ¿utilizáis los modelos de planificación totalmente, de una manera totalmente teórica tal, y como lo plasmaréis de un libro a una planificación deportista, o cómo lo enfocáis? Pequeñas líneas ya y acabamos. No, nada. Yo me quedo ahí, no, nada. Vale. Chema, ¿qué tal? Yo tengo el método Planifica. Bueno, es otro modelo, es verdad. No hemos hablado del método Planifica. Ese no falla, ese no falla. Para un cicloturista, ese no falla. Yo lo he probado en mis carnes un montón de veces y ese nunca falla. Yo sí, desde que trabajo con análisis de datos, evidentemente no es una planificación a lo de toda la vida. Sabes que tienes que hacer una base, pero luego puedes jugar mucho con el tema de los... Pues igual ves que, que tiene el FTP con el V2, ves que a lo mejor es un tío que cualquier esfuerzo le sube mucho la capacidad anaeróbica. Es que es distinto. Pero al final, Chema, un método así respeta los principios de entrenamiento, ¿no? De que vas en progresión, por así decirlo, y claro, vas subiendo escaloncitos y te ayuda a mejorar. Lo que pasa es que antaño, cuando se mandaban los entrenamientos en PDF, no tenías ningún tipo de control, pues es que tenías que morir al palo, es lo que hablamos. No tenías más que el contacto y las sensaciones, por decirlo de alguna forma, y poco más. Y poco más. Ahora sí, el método siempre es el mismo. Base, pues porque es un perfil que necesita mucha adaptación cardiovascular y al final eso lo notan sobre todo pues cuando van a trabajar la calidad, que pueden hacer intervalos submáximos durante mucho tiempo, recuperan muy bien y eso pues, es alguien que lo ha trabajado, pero luego no es lo único que tengo en cuenta es el tapering, por decir de alguna forma. Bueno. Porque luego en específico tampoco son 6 o 8 semanas. Se puede eternizar. Sí, se va variando en función del contexto, claro. Gabri, hablamos de lo que vamos a hacer de los cardiólogos. Muy interesante la propuesta también que ha comentado Raúl. En el grupo de Facebook lo intentaremos ver cómo hacerlo, pero vamos a buscar una lista de cardiólogos deportivos recomendados a lo largo de España. Vamos a intentar hacerlo por provincias, comunidades, para todas esas preguntas que nos llegan a través del podcast o la preocupación que obviamente muchos entrenadores tenemos sobre, oye, ¿a qué cardiólogo podemos derivar este deportista, etcétera? Bueno, vamos a intentar hacer ese proyecto en el grupo de Facebook, recordar podcast y el avituallamiento. Obviamente, si conocéis a personas o sobre todo referencias en cuanto a cardiología deportiva, más que abierto a las recomendaciones de todos y que podamos tener un listado de, oye, pues en función de provincia o comunidad autónoma, un profesional de cardiología deportiva de referencia a los que podamos acudir y es una alternativa muy, muy interesante. Sobre todo porque vemos que los de la variante Omicron, pues hay muchos que siguen con el pulso muy alto y les recomendamos a nuestros deportistas que se hagan un chequeo médico, un chequeo cardiológico. Entonces, vamos a intentar reunir entre todos los que somos 3.000 y pico, pues una lista de cardiólogos de un poco de confianza donde poder acudir, ¿vale? Eso es, perfecto. ¿Alguna cosilla más que aportar, chicos? ¿Algún proyecto? De momento, nada. Bueno, deciros y queremos que estéis muy atentos al próximo episodio de este podcast, no sino el que va a venir muy prontito la semana que viene. Os vamos a dar un episodio especial donde vais a tener la presentación del libro y donde podréis acceder ya, si no me equivoco mal, que me corrija Chema, a la preventa. Así que estad muy atentos que en cuanto lo subamos, quien avisa no es traidor, vaya a tener toda la información disponible. Un episodio que grabamos ya antes de las Navidades, que bueno, pues por motivos logísticos no hemos podido presentar antes, pero ya estará disponible la semana que viene. Y por nuestra parte nada más, chicos. No sé si hay alguna cosilla más en concreto individual. ¿Todo correcto? Nos despedimos. Ya sabéis que nos tenéis tanto en el grupo de Facebook, grupo de Telegram, correo, podcastelhabituallamiento@gmail.com.
por nuestra parte, nada, daros la bienvenida a este primer episodio del año 2022. Esperamos que nos tengáis a lo largo de todo el año y que lo paséis muy bien con nosotros en este ratito. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Luego... Hasta que viene. Venga, hasta luego. Chao.